Bienvenidos a Chismigración, el espacio donde las historias de migración se cuentan sin filtros, con humor y mucho chisme. En Chismigración hablamos de lo que significa cruzar fronteras, adaptarse a nuevas culturas y sobrevivir a las aventuras que trae la vida migrante. Prepárate para escuchar experiencias reales y consejos útiles para que con menos cuentos y más información la rompas a donde quiera que vayas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco de la Llave y esto es Chismigración. Buscamos inspirar a los hispanohablantes a vivir vidas más grandes, más dignas y darles las herramientas para hacerlo, inspirándolos con historias de personas que han sabido romperla, como hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que ha hackeado el sistema desde que llegó a Estados Unidos a los 5 años, ha sido arquitecto, visionario en cada paso que ha dado. Y pues queremos darte consejos útiles y prácticos para que la rompas donde quiera que estés. Hoy día tenemos a el comisionado de Asuntos de Migración, el primer mexicano en acceder a este puesto tan importante, y te quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí, comisionado. Nos interesa saber de dónde sale un Manuel Castro, porque tu historia es la de millones, pero a la vez única. Pasaste de ser un dreamer a convertir, que fue esta generación de pues personas que consiguieron las herramientas a través de activismo y educación. ¿Cómo es llegar a Estados Unidos, la americanización y en ese contexto, ¿alguna vez sentiste que eras ajeno a este país cuando llegaste? ¿Cómo empezó todo? Bueno, Franco, primero que nada, gracias por la invitación y felicidades por este nuevo show que creo le impartirá información muy importante a nuestras comunidades, ya sea aquí en Estados Unidos y en sus países natales. Me alegra que exista, bueno, un medio, ¿no?, para poder platicar sobre estos temas y ojalá dejarles un poquito de la experiencia de cada persona que esté en conversación contigo sobre su historia, sus experiencias, sus trayectorias. Ser migrante pues no es nada fácil. Aquellos que lo han hecho, lo han vivido, te pueden decir de todos los obstáculos que un migrante pasa, ya sea si cuentas con papeles o no papeles. Siempre es difícil salir de tu país, salir de tu pueblo, ¿no?, y tomar ese recorrido a nuevas tierras, nuevas ciudades, nuevas culturas. Para mí es un poquito complicado porque llegué como niño, ¿no? Llegué a los 5 años, crucé la frontera con mi madre y fueron momentos difíciles. Esos recuerdos, ¿no?, de tener que cruzar la frontera y llegar a la ciudad de Nueva York y empezar una vida aquí con mis padres, con mi familia, pues esos son dentro de los primeros recuerdos que tengo como niño, ¿no? Pero sé que cuando personas como mis hermanos que emigraron ya más grandes, pues esas experiencias son muy complicadas y algo distintas, ¿no? Porque viven con no solamente la incertidumbre, ¿no?, de estar en un lugar nuevo, pero también con la nostalgia de lo que dejaron detrás, ya sea familias, amistades, donde crecieron, la tierra que los vio nacer. Y pues ahora en mi rol como comisionado de asuntos de los inmigrantes, pues abordo todo eso, ¿no? No solamente cómo apoyar a la gente que ha migrado a este país, pero todo lo que ha dejado atrás, todas sus aspiraciones, sus sueños, porque pues es una tragedia, ¿no?, cuando alguien pasa lo que tiene que pasar para llegar aquí y se encuentra con aún más obstáculos. Claro, claro. Y bueno, desafortunadamente, hablando de el elefante, ¿no?, en el cuarto, en el país, ¿no? Cuando alguien es deportado, ¿no?, o tiene que regresarse a su país sin haber
llegado a esos sueños, a esos anhelos que ha tenido, ¿no? Al estar en este país. Todo eso abordamos en nuestra oficina y bueno, mi experiencia propia, ¿no? De haber sido migrante, haber crecido en una familia migrante, en un vecindario migrante, informa todo el trabajo que hacemos. Claro, claro. Pues gracias por abrirte ese nivel desde el principio y vamos a pasar de lo general a lo particular y tu background es bastante interesante, empezando por querer ser cineasta y terminando en administración pública. ¿Cómo usas ese background creativo para inyectar innovación en la burocracia y encontrar soluciones donde otros solo ven problemas? Bueno, mi interés desde joven ha sido cómo contar la historia, ¿no? De nuestras comunidades de un modo que se comprenda a un nivel profundo, ¿no? No superficial, porque eso es lo que se encuentra, bueno, al menos cuando estaba creciendo se encontraba pues una narrativa muy superficial de quiénes son los inmigrantes, qué es lo que viven y las primeras, en ese entonces no existía YouTube, ¿no? Claro, claro. Pero sí se podían crear clips, no videos que se compartían, ¿no? Quería compartir, ¿no? Esa historia, ¿no? Los primeros videos cortos que creé con mis amigos eran de la vida diaria en la vecindad donde crecí, que se llama Sunset Park, Brooklyn, Claro. un barrio ahora muy conocido, inmigrante, mexicano incluso, que en ese entonces apenas estábamos llegando los mexicanos, había una migración que estaba creciendo, pero un barrio mixto, principalmente puertorriqueño, y pues era de nuestra vida, ¿no? En el barrio. Y me di cuenta, ¿no? Que francamente era muy difícil quedarme detrás de las cámaras, ¿no? Claro. En el sentido de que tenía este sentir de tomar acción, ¿no? Y de ahí nació el querer hacer algo por mi comunidad, el querer hacer algo por pues, mi familia, por mí mismo, y pues me involucré, ¿no? En grupos estudiantiles que por ese activismo temprano nació el movimiento de Dreamers, ¿no? Que ahora, por cierto, todos conocen, ¿no? Mucha gente conoce a los Dreamers, pero en ese entonces se desconocía de qué se trataba el tema, ¿no? De los niños que crecieron indocumentados en este país y que tal vez no tenían las mismas oportunidades de acceder a la universidad o programas bueno, un futuro como los demás en nuestra generación. Y pues para mí aprender cómo contar esa historia fue muy importante ya cuando estábamos enfrente de las cámaras manifestándonos y dándoles a entender al público nuestra causa. Claro, claro. Entonces desde muy temprana edad encontraste el poder de contar la otra parte de la historia. Ok, ok. Y pues para muchas familias migrantes el principal objetivo es sobrevivir. Pero en tu caso, y bueno, no siempre se piensa que inmediatamente el primer plan no es que estudien los hijos. ¿Estaba planeado para ti o para tus hermanos estudiar cuando llegar a esos niveles académicos a los que te aventuraste? Bueno, porque ese es un tema que vemos muy de cerca en mi oficina y en el gobierno de la ciudad. Pues claro, los migrantes vienen, especialmente aquellos que vienen con familias, con niños, vienen para darles mejores oportunidades, ¿no? a sus niños, a sus familias, oportunidades que tal vez no encontraban en sus pueblos natales, en sus países natales. Y eso lo vemos a través de todos los grupos de migrantes. Y por cierto, vale la pena aclarar que mi oficina trabaja y existe para todos los grupos migrantes de la ciudad de Nueva York, no solamente los habla hispanos o mexicanos, pero para todos, claro. Asiáticos, africanos, hasta europeos, ¿no? Que migran a Nueva York.
Y cada uno de esos grupos pone de frente la educación y la educación para sus niños y sus familias, porque saben que en Estados Unidos si accedes a la universidad y logras tener estudios, puedes cambiar el futuro, la trayectoria de tu familia, ¿no? Claro, puedes salir de la pobreza o de las condiciones en las que se encuentra tu familia. Y pues es una de las razones que la gente migra, ¿no? Para darle esa oportunidad a tu familia y las futuras generaciones dentro de tu familia. Sí, Y bueno, para contestarte, sí, claro, mis padres siempre nos inculcaron la educación y seguir estudiando y empujando, y no solamente educación formal, claro, ¿no? En el trabajo. sí. La ética de trabajo de los migrantes es sin comparación, ¿no? Y bueno, me alegra que pues pude acceder, ¿no?, a la universidad después de tantos años de no saber si era posible para mí y ahora estar en la posición de encontrar maneras de apoyar a aquellos que vienen detrás. Y en ese entonces, actualmente pues conocemos lo que es DACA, pero para estudiar era tan accesible como ahora que una persona indocumentada quisiera acceder a el sistema educativo. Absolutamente no. Nunca fue fácil. Ahora es menos difícil, pero sé que y reconozco que no es como fácil, no es tan fácil de como nosotros quisiéramos que fuera. Claro. Y ahorita explico esto, pero en esos tiempos, en la preparatoria, en el high school, ¿no?, era muy confuso entender si eres indocumentado, si tenías la posibilidad de ir a la universidad. Claro. Se entendía que no podías acceder a recursos, ¿no?, como becas y asistencia financiera de parte del gobierno por tu estatus migratorio. Pero hasta poder ir e inscribirte a una escuela local, una universidad de la ciudad o estatal, no era claro. Sí. Y por cierto, todo lo que se ha logrado en todos esos años ha sido por una lucha de parte de la comunidad y de parte de activistas pro migrantes. Y eso es un gran ejemplo. Si no fuese por la lucha de jóvenes en ese entonces y estudiantes, la ciudad de Nueva York, la Universidad de la Ciudad, no hubiera abierto las puertas como las están hoy. En ese entonces nos consideraban a los jóvenes indocumentados como estudiantes internacionales. Quería decir que teníamos que pagar mucho más que un residente de la ciudad de Nueva York. Ahora, si te vas a inscribir a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, te consideran como residente de la ciudad y no como un estudiante internacional, que es muy, muy distinto. Como lo dices, te cuesta mucho más caro si eres calificado como estudiante internacional. Y claro, si te cuesta 3, 4 veces más, pues es menos accesible en la universidad. Claro. Y bueno, ese hecho de que se luchó y se manifestó, hasta hubo una huelga de hambre, o sea, no fue fácil. Le ha abierto las puertas a miles de migrantes, bueno, indocumentados y gente que tal vez dijo, pues la universidad no es para mí porque pues no, o sea, no puedo pagarla o ni siquiera me aceptan, ¿no?, por mi estatus migratorio. Ahora lo pueden hacer. Y bueno, eso me orgullece, ¿no?, como un graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que pues podemos luchar por eso, aunque algunas veces no se reconoce, y ese es el mensaje para aquellos que nos escuchan, que bueno, todo esto se tuvo que luchar y ganar para nuestras comunidades, y por eso nunca hay que dejar de luchar. Y remontándonos un poco de donde nace este sentido de lucha, ¿tú dónde estabas el 11 de septiembre durante el atentado? Porque pues leí por ahí que
existía una organización llamada Tepeyac que ya en ese entonces empezaba a visibilizar a los trabajadores latinos, apoyar a todas las comunidades. ¿Cuál fue tu experiencia en Tepeyac, en el 11 de septiembre, y cómo te viste involucrado en ello? Franco, gracias por preguntar eso, porque la memoria comunitaria, la memoria de la lucha es muy importante. Y uno de mis temores es que se olviden todas estas luchas y estas experiencias que hemos tenido como migrantes al recorrido de la historia, ¿no? de Nueva York y del país. Los inmigrantes vivieron por los ataques, ¿no? o a través de los ataques del 9/11. O sea, cantidades de migrantes que sufrieron discriminación, hostigo, o sea, todo tipo de los resultados de los ataques. Y por cierto, en ese entonces se estaba ya luchando por una reforma migratoria, ¿no? Y desafortunadamente, por los ataques del 9/11, esa campaña no es que paró, pero pues se volvió mucho más difícil, casi imposible. Yo en ese entonces estaba en la preparatoria y no muy lejos de las Torres Gemelas. Incluso desde las ventanas de mi escuela se podían ver las torres y el humo que salían de las torres cuando fueron atacadas y después cuando cayeron. Todo eso lo pude ver, lo experienciar y pues son memorias que pues no se te olvidan, las recuerdo como que se hubieran pasado apenas. No solamente por lo que vivimos ese día, pero por lo que se vivió en los días y los meses después, y años después, que después de haber pues sido witness, ¿cómo se dice? Testigo de todo eso. Ahora, después, se veían a los migrantes como los enemigos, ¿no? Claro, claro. Cuando nosotros mismos fuimos igual víctimas, yo creo. Incluso se conocen muchos migrantes que murieron en las Torres Gemelas, ¿no? Y después, cuando se pidió, ¿no?, trabajadores y hasta voluntarios que fueran a limpiar los escombros, hubieron muchos migrantes que llegaron y dijeron, bueno, nosotros queremos apoyar por lo que vivimos. Y después se enfermaron por haber trabajado en los escombros. Así que la comunidad migrante en la ciudad de Nueva York fue igual, ¿no?, víctima, y tal vez doble víctima, porque después se les investigó. Y estoy hablando de varios grupos migrantes, ¿no?, que se les vio como enemigos en ese entonces. Y bueno, después tuve la oportunidad de trabajar con un grupo que se llama Asociación Tepeyac, una de las primeras organizaciones a favor de la comunidad migrante mexicana. Incluso se le puso Asociación Tepeyac por el Tepeyac en la Ciudad de México. Y por la Virgen de Guadalupe, un símbolo muy importante para los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y un grupo que tenía sus oficinas muy cerca, ¿no?, del Bajo Manhattan, y a donde acudieron los migrantes después, los que trabajaban cerca de las torres, acudieron buscando apoyo, y claro, las familias que igual estaban buscando seres queridos. Claro. Que pues muchos de ellos fallecieron, ¿no? Y pues una experiencia muy difícil de hasta recordar, porque pues sí hubo mucha incertidumbre, mucho temor de lo que iba a pasar, ¿no?, lo que iba a pasar después de los ataques con la comunidad migrante, la retórica antimigrante que se escuchaba, y bueno, si iba a haber apoyo para aquellas personas que perdieron seres queridos, y a los que perdieron trabajo, y a los que sufrieron. Y bueno, todo ese trabajo lo pude pues ver, ¿no? Yo experienciar.
igual trabajé con un grupo que ya años después fui el director eh, en campañas en contra de crímenes de odio. Claro. Así que en tiempos muy difíciles y pues el activismo estudiantil se volvió muy rápido en un activismo a favor de toda la comunidad. Claro. Y fueron años complicados, pero ahí aprendí muchísimo y es lo que me dejó, ¿no?, este sentir, ¿no?, de seguir luchando a pesar de los obstáculos que se nos ponen enfrente. Y bueno, ahorita regresamos un poquito a las siguientes organizaciones donde colaboraste, pero me llama mucho la atención la trayectoria que desarrollaste en NICE, porque pues muchos dicen que convertiste lo que llamaban como una tienda en Jackson Heights, porque era pequeña, en una potencia comunitaria. Mi pregunta aquí es cómo pasaste de un modelo de reacción, donde se trataban temas de robo de salarios y todo lo que empezó siendo NICE, a uno de proactividad, de dar certificados de OSHA y romper el ciclo de la explotación y todo lo que lideraste en NICE. Sí, y por cierto, la NICE es, por sus siglas en inglés, es New Immigrant Community Empowerment. Lo digo porque luego se confunde la gente. Sí. Gracias por la aclaración. Una organización comunitaria en Jackson Heights, Queens, muy conocida en la área. Pero antes de ser el director de esta organización, trabajé con el New York Immigration Coalition, que es la coalición de inmigrantes de Nueva York. Lideraba las campañas estatales a favor de los migrantes, como la campaña por apoyo de becas para los migrantes indocumentados, claro, y la campaña a favor de las licencias de conducir a los migrantes indocumentados y otras campañas a nivel estatal, y también lideraba la campaña a favor de la reforma migratoria en el país. Estaba representando al estado de Nueva York en esa campaña nacional. Wow. Así que, bueno, igual tiempos muy complicados porque estas campañas no eran nada fáciles. La campaña a favor de las becas para Dreamers y la campaña a favor de las licencias de conducir, años después se ganaron. Pero en los tiempos en cual yo estaba liderando esas campañas, pues no tenía, el Estado era muy controlado, muy conservador, sí, o al menos moderado, ¿no? Y pues por la campaña a favor de la reforma migratoria es una lucha que aún continúa, claro. Pero en ese entonces dije, bueno, quiero hacer algo hasta más acercado a la comunidad, ¿no? Porque pues, estaba liderando campañas ya a nivel estatal y nacional, y son campañas difíciles, ¿no? Y me sentí un poquito retirado de la comunidad, ya a ese nivel. Y pues cuando hubo la oportunidad de aplicar y postularme para la posición de director de esta organización, dije, pues hay que a ver qué pasa, ¿no? Y apliqué y entrevisté y pues les conté mi historia, ¿no? Crucé a los 5 años con mi madre, pasé años y años en la incertidumbre por ser indocumentado, siempre he luchado por la comunidad, llegué a un nivel alto en el sentido de que ya estaba liderando campañas nacionales, y ¿por qué querer regresar a la comunidad? Bueno, y les dije, es que en verdad la gente pierde esperanza, ¿no? Al no ver que la reforma migratoria pase y que nos sigan diciendo no, cualquier lado que vayamos, porque no hemos encontrado la manera, ¿no?, de cambiar estas leyes injustas. Claro. Y quería hacer algo a nivel local para que la gente no pierda esa esperanza y ser más concreto en cómo se le apoya a la gente. Y te lo digo porque en cierta manera estamos en esos tiempos, ¿no?
que la gente va perdiendo la esperanza, ¿no? Que dice, bueno, esto es imposible, ¿no? En esta organización, sí era una organización pequeña, ¿no? Cuando tomé el mando, dije, bueno, vamos a abrir un centro de trabajadores. ¿Cómo le vamos a apoyar a la gente? Principalmente a los jornaleros, a la gente en el sector informal. Hay que abrir un espacio para que la gente venga y tenga un espacio digno para tener acceso a, pues, a una sala de esperas, a un baño, hasta comida e información sobre sus derechos. Claro. Pero sobre todo cómo crear comunidad, ¿no? Así que abrimos una oficina, una tienda, ¿no? Cerca de la parada de jornaleros en Jackson Heights, Queens. Y lo más importante, claro, hay los recursos que se invierten, pero tener un espacio para crear comunidad, tener conversaciones con los trabajadores, con los migrantes, que bueno, ser jornalero no es nada fácil, ¿no? Vas todos los días a las paradas a buscar trabajo y te dicen que no, o te contratan y te explotan, no te pagan, o sea, es bien complicado. Pero cuando tienes ese espacio, ¿no? Donde encuentras a gente en tu misma situación y encuentras apoyo dentro del personal de staff y otra gente que quiere luchar contigo, ahí vas creando ese sentir de que, bueno, todos estamos en esto juntos, ¿no? En la lucha. Y ahí poquito a poquito fue creciendo, ¿no? Ese sentir de, bueno, estamos viendo las injusticias, ¿no? Que pasamos los migrantes, pero por lo menos está este grupo que quiere luchar y quiere hacer algo por eso. Bueno, te puedo contar toda la historia, ¿no? De lo que pasamos, porque fueron tiempos difíciles, ¿no? Claro, igual estuvimos en medio de COVID, ¿no? Ahí luchando por la comunidad, pero el resultado es que la gente se empoderó y no solamente encontraba el apoyo dentro de este centro, pero decidió salir a las calles. Entonces nos dimos a conocer porque cuando llevamos un grupo a una manifestación, no llegábamos con 5 personas, llegábamos con 50, hasta con 500 personas, si tú quieres. Llegábamos en grupos grandes y de migrantes, ¿no? Y todos me decían, oye, ¿cómo logras organizar a tanta gente migrante que incluso son indocumentadas, que todos dicen que tienen miedo y que no quieren manifestarse? Y les digo, es que tienes que poner el tiempo, el trabajo, ¿no? De crear comunidad, crear confianza y crear este movimiento de trabajadores. Sin eso, la gente no va a salir, no se va a poner en riesgo a manifestarse y hacer su voz ser escuchada. Y bueno, salíamos al Capitolio del Estado, a Washington, D.C., por donde quiera estábamos, ahí nos dimos a conocer, pero sobre todo le dimos voz, ¿no? A una comunidad migrante, a lo que pasan los migrantes día a día, y desafortunadamente todo esto no ocurre sin organización comunitaria y es lo que tenemos que seguir creando en estos momentos, porque si la gente pierde fe y no existen estos tipos de espacios, nos va a ir peor de lo que estamos. Claro. Pues justo la siguiente pregunta iba relacionado a ello. La gente que te conoce cuenta mucho sobre NICE, que la organización no solo daba servicios, sino que empoderaba y pues me gustaría detallar desglosar un poquito ese proceso, darle clic de la transformación, de cómo llegaba un jornalero sintiéndose invisible y cómo salía sintiéndose parte de algo, porque se veía la integración auténtica. O sea, yo llegué a conocer mucha gente que pasó por NICE y y pues entendía que éramos olas del mismo mar, siempre buscaba la comunidad y también divulgaba, o sea, que las demás personas conocieran sus derechos. O sea, era una persona antes y después de pasar por la organización. ¿Cómo se podría replicar en las organizaciones de hoy día? Porque pues a veces las diferencias polarizan mucho y en NICE se veía la unión, más que nada. Sí, te digo, es el espacio, el tener el espacio para
conversar, crear esas relaciones, esa convivencia diaria, es bien importante. Porque hoy en día, bueno, algunas veces, porque platico con muchos activistas, gente que conoce mi trabajo de activismo antes de que fuera un funcionario de gobierno, me preguntan, ¿no? Y les digo, es que no puedes ir de no tener eso a de repente una manifestación como que si no hubiera trabajo que hacer entre esos puntos, ¿no? Claro, claro. Y es trabajo difícil, ¿no? No es nada fácil. Incluso, bueno, ahora la gente dice, bueno, la organización era una tienda. Bueno, ni siquiera eso existía. Cuando tomé el control de la organización, era una oficina en el segundo piso detrás de un edificio, o sea, no tenía visibilidad la organización. Ya tenía una trayectoria algo larga, o sea, la organización había existido ya varios años, pero dije, bueno, hay que crear visibilidad, ¿no? Hay que abrir una tienda sobre la Roosevelt, una calle muy conocida en Jackson Heights, en Queens, y hay que tener visibilidad en la comunidad, ¿no? Para que digan, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Y entrar, ¿no? Y, y invitarles a un espacio y una conversación. Claro. Tener muy claro, ¿no? La misión y la visión de la organización. Y tener claro el tipo de cultura que estamos creando dentro de la organización. Y Franco, esto es dentro de lo más importante que una organización sin fines de lucro y un movimiento puede estar haciendo. Y creo que algunas veces nos saltamos varios pasos sin invertirle tiempo a esto, ¿no? Sin ser muy académico, ¿no? La misión y la visión son dos cosas muy importantes que a veces incluso se crean y después se dejan a un lado y se olvida. La visión es qué tipo de mundo buscas construir, es tu destino. La misión es el vehículo al llegar a ese destino. O sea, es lo que te va a dejar ir, o sea, llegar, del te va a punto A hacer al punto B. es el camino al llegar Claro. a ese punto, ¿no? Así que un mundo donde todos los migrantes pueden vivir y trabajar con justicia, con dignidad y con oportunidad, ese es el mundo que estamos creando. Nuestra visión es apoyar a todos los migrantes sin importar su estatus migratorio, crear espacios de empoderamiento, buscar trabajos dignos, ¿no? Y tener acceso a servicios, ¿no? Gubernamentales o no gubernamentales, igual, sin importar estatus migratorio. Todo eso es bien importante tener muy claro, ¿no? Cuando diriges una organización, porque así todos van a estar en la misma página, como se dice. Por eso cuando encontraban como lo dices, Franco, cuando conocías a un miembro de la organización, ellos mismos te decían, ¿no? ¿Y de qué se trata NICE? ¿Y por qué existimos? ¿Y cuál es la lucha? Bueno, para crear un mundo digno para nuestras comunidades migrantes. O sea, eso es bien claro. Bueno, eso hay que tener muy claro, ¿no? ¿Por qué existimos? Y por supuesto tener mensajes muy fuertes, tener una visibilidad muy fuerte para que pues te puedan encontrar, si te ven en la foto, te sepan identificar, ¿no? En ese entonces las playeras amarillas. Las playeras amarillas, ¿no? El famoso branding. Sí. Pero asociar, ¿no? Esa identidad con el mensaje, ¿no? Que claro, toda organización tiene su propio mensaje, ¿no? Y su propio branding, pero no tienen claro cuál es ese mensaje, ¿no? Usualmente, ¿no? O quieren enviar muchos mensajes y se confunde la gente ahí. Claro. Bueno, sin ser muy académicos, es importante cuando decides crear o participar en un movimiento social, tener estas cosas enfrente de ti. Y hablando de fuerza en comunidad, creo que el apoyo es en ambos sentidos.
y tú has apoyado a mucha gente y mucha gente te quiere apoyar de vuelta. ¿A quién recuerdas en esos primeros años, en esas primeras decisiones vitales que dieron hincapié a que se generara un impacto tan grande en NICE? Porque, como dices, o sea, era algo donde tú empezaste a cómo quedó antes de que te convirtieras en comisionado. ¿Quiénes fueron esos factores vitales que apoyaron la causa? Eh, ¿Cómo se apoyaban entre todos Sí. en ese entonces? Bueno, cuando decides hacer parte, ¿no?, de una organización, la organización es hecha de otras personas, o sea, gente se confunde. Al fin de día son personas, ¿no? Ya sea las personas que son miembros de tu personal, de tu mesa directiva o de los miembros, ¿no? La organización tenía un modelo de membresía, aún tiene ese miembro de membresía. Y claro, cuando tomé control de la organización ya existían miembros de la organización. Y fue algo muy complicado, claro, porque siempre es complicado cuando llegas, ¿no? Cuando eres nuevo, no algo. Aunque incluso no era nuevo, porque ya tenía historia con la organización. La organización había sido parte de las campañas que yo lideraba y claro, fui pasante al principio de la organización. Sí. Pero cuando llegué, son memorias que pues no había recordado en mucho tiempo, pero llegué y la organización estaba cobrando, creo, $40, algo así, la membresía. Yo llegué y dije, ¿sabes qué? Yo creo que no tiene sentido cobrar membresía a gente de bajos recursos, que algunas veces ni tienen trabajo. Claro. Y me gustaría eliminar la membresía, ¿no? Y bueno, ahí te digo, esos son puntos muy importantes de recordar, ¿no? Porque pues son momentos de conflicto, desacuerdo, ¿no? Y si logras sobresalir esos puntos, ¿no?, de conflicto, hay que aprender, ¿no?, de esas experiencias. Y hay gente que me apoyó y hay gente que no me apoyó, ¿no? Porque la gente que estuvo ahí ya tiempo decía, bueno, pues estábamos cobrando porque hay gente que pues no se involucra y que hay gente que nomás viene por los servicios y después desaparece. Claro, claro. Quejas usuales, ¿no? Y le dije, bueno, si somos una organización a favor de los migrantes, a favor de gente que es de bajo recurso, te digo, trabajadores informales, pues a mí se me hace algo injusto comprarles una membresía para acceder a los servicios y participar, ¿no? Y vieron miembros que sí me apoyaron. Oh, ¿sabes qué? Manuel tiene razón, ¿no? Igual, cuando dije, ahí había un grupo, ¿no?, de líderes, que pues eran líderes porque ya tenían tiempo ahí. Claro. Le dije, ¿saben qué? Pues hay que tener una estructura, eso es muy importante, pero hay que abrir este espacio. Para mí un líder es gente que pues se quiere involucrar a tomar decisiones e involucrar, invertir tiempo, ¿no?, en cualquier esfuerzo, ¿no? Y en ese entonces pues había gente así, pero no se les involucraba a la mesa de liderazgo. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a abrir esta mesa de liderazgo y vamos a crear una reunión de los líderes de la organización y los que se quieran incorporar que vengan a por lo menos estar y escuchar, ¿no?, de lo que se está platicando y lo que se está abordando. Y bueno, igual, había gente que me apoyó y había gente que no me apoyó. Pero por fin, la mayoría de los miembros quedaron de acuerdo y dijeron, bueno, pues estas ideas de Manuel un poquito locas, ¿verdad? Porque yo llego de repente y digo, hay que abrir todo esto, ¿no? Pero me apoyaron y esa gente la recuerdo mucho, porque si no hubiese sido por esta gente que dijeron, bueno, pues le vamos a dar este apoyo a este joven, ¿no? Y estamos de acuerdo, ¿no?, porque tiene sentido, lógica lo que está diciendo. Esa gente logró a que la membresía de la organización, te digo, yo tenía la base de datos de los miembros, eran como 200 miembros. Cuando yo me fui eran casi 5,000 miembros.
Wow. 5,000 miembros. No, hasta más incluso. 5,000, me acuerdo de este número de 5,000 porque ese listado que creamos de miembros fueron los miembros que les enviamos mensajes de textos cuando empezó la pandemia de COVID-19 para ver si estaban bien. Oigan, ¿están bien? O sea, ¿están enfermos? ¿Se les ha fallecido a alguien? Oigan, ¿necesitan comida? Oigan, hay este programa para apoyarles, ¿no? Y de ahí pudimos apoyar a muchísima gente cuando más lo necesitaban. Y si no hubiese sido esas personas que dijeron, sí, Manuel, puedes inscribir a la gente. O sí, Manuel, puedes... Oh, y por cierto, esos líderes que se involucraron fueron los mismos que venían a los espacios, rentábamos el basement, el sótano de una iglesia, para poder darle apoyo a muchas gentes. Esos mismos líderes venían y apoyaban a otras personas. Wow. Yo creo que a eso te refieres cuando te das cuenta que hay una infraestructura de líderes y de gente que ella misma te dice, bueno, esa es la visión de NICE, esto es lo que hacemos. Y soy miembro, claro. O sea, soy miembro líder, no soy parte del personal. Yo sé que tu pregunta era de, bueno, ¿quiénes son esas personas? Me recuerdo muchos de esos miembros y aún de vez en cuando los veo y me saludan y recuerdos muy bonitos, ¿no? A lo que voy es que, pues, si tú no tienes apoyo de gente y si la gente no te cree en ti, pues se te va a hacer la vida muy difícil como líder, claro. ¿No? Y siempre hay que reconocer a esa gente. Okay. Y ya me alargué mucho, pero también mis mentores, ¿no? Y gente que me ha apoyado todo mi recorrido, ¿no? Desde activista estudiantil, organizador comunitario, líder organizativo. Y siempre me recuerdo del profesor Roberto Smith, un profesor de CUNY, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que por cierto apenas publicó un libro sobre Dreamers, y él me invitó a escribir la introducción a ese libro, ¿no? Okay. A donde hablo de muchas de estas experiencias. Pues él ha estado en todas estas facetas de mi vida. Él es sociólogo que se involucra en temas de mexicanos específicamente, sí, ¿cierto? Es sociólogo, incluso deberías invitarlo, porque tiene una trayectoria larga, ¿no? en el estudio de los migrantes y de los mexicanos en Nueva York. Y bueno, en NICE, y yo lo invité una organización, para que haga un estudio, ¿no? De cómo la organización apoyó a los migrantes durante la pandemia. Y él relata, ¿no? Todo lo que se hizo. Y bueno, la organización apoyó a miles de personas en un momento de dificultad, cuando organizaciones mucho más grandes cerraron sus puertas. La organización las mantuvo abiertas y siempre apoyando a la gente que más lo necesitaba. Y solo se hizo esto porque hubieron líderes y hubieron miembros de la organización que creían en la misión y que creen en la misión, y ellos mismos salían y apoyaban y ponían sus vidas en riesgo porque durante la pandemia no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Ok, y ahora un poquito hablando de la transición a Moya. Quienes han trabajado contigo dicen que eres pues un pensador global, y en el puesto en el que vives día a día en una situación tan demandante, ¿cómo te das el espacio para aplicar este global thinking y forjar una visión a largo plazo para Moya, más allá de la memoria de lo que ya han hecho? O sea, siendo tan antigua, pero ahora inyectando la creatividad que te ha dado toda esta experiencia a largo plazo. Interesante, Franco, que me describen como un global thinker, porque sí, presiento que soy global thinker, ¿no? ¿Cómo se dice? Un pensador global. Pensador global, aunque a mí me gusta pensar global, pero dejar que esa estrategia global informe lo que hago día a día, ¿no? Hora por hora, ¿no?
las actividades, las acciones que tomamos a nivel local. Y te lo explico. Para mí, en el rol en el que estoy, soy el comisionado de asuntos de los migrantes en la ciudad de Nueva York, ¿no? Más de 3 millones de neoyorquinos nacieron afuera del país. Son considerados inmigrantes, ¿no? Por haber nacido fuera del país. La mitad de ellos son ciudadanos, la otra mitad no son ciudadanos. Tenemos una comunidad de al menos 500,000 de migrantes indocumentados. Cientos de miles son solicitantes de asilo. O sea, es una comunidad grandísima, complicada. Al día yo pienso de toda esta comunidad y más allá de ellos, de toda la población de la ciudad de Nueva York. Por eso yo creo que hay gente que dice que soy pensador global, porque me pienso, ¿no?, de cómo nuestro trabajo impacta a toda la ciudad y a todos los migrantes. Pero día al día me vas a encontrar, por ejemplo, ayer estuve en una comunidad migrante visitando a un líder migrante que para mí es un modelo de seguir, que tiene su puesto de flores y que está luchando por su comunidad. Y pues no vas a encontrar a muchos comisionados que se van a meter a la comunidad y tener una reunión donde sea que se encuentre la comunidad, ¿no? Claro. Y mucha gente dice, bueno, pues tú no tienes que hacer eso, ¿no? Tú tienes personal, tienes todo un equipo que sale a toda la ciudad de Nueva York, que lo pueden hacer por ti, a tu nombre, ¿no? Y bueno, si quieres platicamos sobre esa estrategia, pero te digo, hay que pensar a nivel global, ¿no?, pero actuar a nivel local, y si las dos cosas no están atadas, pues no es una estrategia efectiva, ¿no? Claro. Bueno, te puedo hablar horas sobre esto, pero a mí se me hace muy importante que esa sea parte de la historia, ¿no? Y algunas veces en mi trayectoria han dicho, bueno, Manuel es muy estratégico, muy piensa sobre cómo todas las cosas se conectan, y sí, pero no quiero ser considerado como un académico que solamente está pensando, ¿no?, de las ideas y los problemas grandes, pero me gustaría que me recuerden como alguien que también actúa, ¿no?, y no tiene miedo, el temor de estar en la comunidad y muy de cerca a donde los problemas se están viviendo. Claro. Por eso tomé esa decisión de ser el líder de la campaña por la reforma migratoria, a regresar a la comunidad y ser el líder de una organización comunitaria. O sea, usualmente el paso es al revés, ¿no? Sí. Igual en mi rol como comisionado en los últimos casi 4 años, he mantenido una agenda muy, muy activa, siempre pensando de, bueno, ¿cómo ponemos esfuerzo, no solamente de parte de mi oficina, pero de todo el gobierno de la ciudad, para apoyar a las comunidades migrantes? Sí. No solamente con servicios legales de inmigración, pero servicios en el Departamento de Educación, en el Departamento de Transporte, en el Departamento de Menores. O sea, ese es pensar global, tener una estrategia global. Pero bueno, en la mañana empecé en Bushwick, en una comunidad migrante, y en la tarde terminé en Flushing, en otra comunidad migrante, ¿no? Claro. Ese fue mi día solo ayer. Y ese es el 1-2, ¿no?, el 1-2, ¿no? Sí. Que se necesita. Si solamente te enfocas en una de esas, pues yo creo que la estrategia no va a funcionar como debería de ser. Ok. Y en el contexto de Moya, vi que... Moya por sus siglas en inglés, Mayor's Office of Immigrant Affairs, porque hay rato piensan que es Sí, justo me gustaría darle un poco de contexto, porque claro, pues a primera instancia uno cree que es algo diferente, pero no es una oficina nueva. O sea, lo que tengo entendido es que desde 1984 lleva operando en la ciudad y ahora se ha convertido en un pilar fundamental de la ciudad.
¿Cuáles son los pilares fundamentales de Moya hoy día y cómo has logrado coordinar con tantos grupos, organizaciones, gobierno, personas electas, stakeholders, que a veces se sienten como enemigos naturales, pero pues tú has mantenido la paciencia y serenidad para que coexistan, colaboren, y prueba de ello pues la reunión que se dio hace unas semanas, donde todos platicaron de sus historias y todos coexistieron para ver cómo colaboraban. Mira, Pablo, yo pienso mucho de esto porque, y por buena razón, la comunidad migrante le tiene mucha desconfianza al gobierno, ¿no? Ya sea el gobierno federal, el gobierno local, y pues eso es un obstáculo muy difícil porque si a una persona le tiene desconfianza al gobierno local y tiene alguna emergencia, le va a pensar 2 veces antes de llamar al 911 o ir al hospital por asistencia o acceder a un programa que necesita, ¿no? Claro. Y pues tiene Prejuicios. El resultado, ¿no? Claro, claro. De no tener la confianza para acceder a programas del gobierno local, pues pueden ser de vida o muerte, ¿no? Si alguien, pues, sufre un accidente y dice, no, pues que si le llamo a la ambulancia, ¿no? Pues tal vez encuentre que soy indocumentado y pues prefiero no llamar. O sea, este es un tema muy importante para nosotros. Claro. Y lo debería de ser para todo el gobierno local, ¿no? Porque al fin de cuentas, todo residente de la ciudad de Nueva York le debe de importar al gobierno de la ciudad de Nueva York. Así que esto siempre está al frente de mi mente y de la mente de mis colegas, por eso los agrupé a otros comisionados para hablar de este tema. Pero más profundo, ¿no? Porque yo sé que ojalá estén escuchando también esas segundas generaciones de los hijos de migrantes y gente que tal vez necesite escuchar esto. En una democracia, el gobierno está hecho de otros residentes de tu comunidad, de tu ciudad, de tu estado, ¿no? Así que entiendo esa distinción, ¿no? Y por qué se crea el de ellos y nosotros, ¿no? Claro. Pero si no tomamos la responsabilidad o el ownership, ¿no? Que el gobierno nos pertenece a nosotros como los residentes, pues ahí es cuando podemos perder la democracia. Y bueno, no me quiero salir mucho del tema, pero pues estamos en tiempos muy complicados donde no solamente la democracia, ¿no? En Estados Unidos, pero en otras partes del mundo están sufriendo ataques, ¿no? El hecho que somos una democracia, que pues es un concepto que pues en la historia del mundo, y otra vez ya me estoy saliendo mucho del tema, pero en la historia del mundo no tenemos muchos años de vivir en una democracia. Quiere decir un gobierno electo por la gente, para la gente, ¿no? Y bueno, lo digo porque es bien importante que las segundas generaciones, hasta las primeras generaciones, que se quieran involucrar, ¿no? Al activismo. Recuerda, yo salgo de el movimiento de activismo estudiantil, que se quieran involucrar, que se involucren para luchar por estas democracias. Mucha de la gente, de los migrantes que vienen a Estados Unidos y a la ciudad de Nueva York, me cuentan de el salir de su país porque pues en su país no había una democracia real, ¿no? O su comunidad, incluso su grupo étnico, no tenían voz, no tenían participación y perdieron las esperanzas y por eso salieron. O sea, muchísimas comunidades. O sea, y te digo, yo platico y convivo con gente alrededor del mundo, ¿no? Ya para regresar al tema, para mí es importante que la gente conozca, ¿no? Que a pesar de que yo llegué y crecí indocumentado, logré
comisionado de la ciudad de Nueva York. Y esa es la historia que tenemos que replicar más y más y más, porque solo así vamos a sentir que esta democracia, ¿no?, está viva, ¿no? Y ojalá la gente siga peleando para que hagan más historias, ¿no?, como la mía. Por eso siempre, bueno, yo soy muy abierto con esta historia, y para que también sepan que el gobierno refleja, ¿no?, las experiencias y las comunidades. Y cuando yo voy a la comunidad y escuchan, ¿no?, apenas, ¿no?, el viernes, Claro. y un discurso enfrente de mucha gente, y alguien se me acercó y me dice, yo nunca había escuchado tu historia, hasta me dio sentimiento, y conocer que alguien con esa experiencia esté en tu rol. Y bueno, así es como la gente va a tener un poquito más de confianza en su gobierno local, ¿no? Y ojalá pues se recuerden de mí la próxima vez que estén hablando del gobierno y digan, no, el gobierno no está ahí para ayudarnos. Bueno, que digan, no, bueno, pues sí, ¿no? Hay gente que sí está luchando por nosotros. Y si necesitan algún día el apoyo del gobierno, pues llamen, ¿no? Que sí hay gente que está dentro del gobierno luchando por ustedes. Claro. Y pues hoy día ser mexicano está un poco de moda, siempre o sea, la gente disfruta mucho hoy día nuestras festividades, el folclore y en general la cultura de Latinoamérica. Pero no siempre fue una historia así, la migración mexicana. Entonces me gustaría saber qué ha cambiado en ese contexto, porque anteriormente no se quería de repente a los italianos, ¿no? De repente así a diferentes tipos de migrantes. O sea, ¿qué ha cambiado ahora con la migración mexicana? Y también desde el ángulo, desde cómo Moya construye la narrativa que siempre predica de you belong here, para que la gente se sienta integrada. Pues Franco, mi oficina, aunque se oficialmente estableció en los 80s y después por voto popular en el año 2000, la oficina ha existido para mí desde el inicio del gobierno de la ciudad de Nueva York, hace ya 400 años. Y lo cuento así porque siempre ha habido un oficial del gobierno local que ha tenido esa como pregunta, ¿cómo vamos a apoyar a la gente que está llegando a la ciudad de Nueva York? ¿Cómo les integramos a este experimento, ¿no?, Sí. que se convirtió en la ciudad de Nueva York? Y bueno, ¿cómo convivimos juntos a pesar de todas las lenguas y las culturas? Porque desde el inicio del gobierno de la ciudad de Nueva York siempre han habido migrantes o neoyorquinos que vienen de distintas partes del país. Incluso en los primeros años del gobierno de la ciudad, hace 400 años, se hablaban 14 idiomas, imagínate, ¿no? Okay. Y desde un principio el gobierno local ha tenido que contestar esa pregunta, bueno, ¿cómo mejor integramos a todos los que viven aquí, ¿no? Así que la oficina, ¿no?, el legado, ¿no?, en el que estamos construyendo es desde el principio. Y me gusta decir eso porque, bueno, le quiero inculcar a mis colegas del gobierno de la ciudad que, bueno, este ha sido un esfuerzo desde que existimos en la ciudad de Nueva York. Y, bueno, no siempre pro migrantes, ¿no? Hubieron temporadas que eran que el gobierno local buscaba excluir a migrantes o grupos de migrantes. Ahora me orgullece que el gobierno de la ciudad es un gobierno que promueve a los migrantes y que incluso por leyes somos una ciudad santuario, ¿no? Y bueno, ser una ciudad santuario es muy importante. Yo sé que este concepto de santuario o ciudad santuario está bajo ataque, pero para mí no es un término, un concepto que debe de ser ni controversial. Simplemente por las leyes que existen se dice que aquí nosotros, el gobierno de la ciudad, le va a apoyar a cualquier persona sin su estatus migratorio. Claro. Y si es que tenemos su información, no la vamos a compartir con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque nosotros como gobierno local estamos aquí para funcionar como gobierno local, no como gobierno estatal o federal. Es parte de la constitución del país que el rol del gobierno federal es para el gobierno federal, el rol del gobierno del estado y local es para nosotros, muy distintos roles.
Claro. Y tiene que haber esa separación. Por eso somos un gobierno de ciudad santuario. Y para no confundir a la gente, estas son leyes. No es que porque Manuel quiere ser una ciudad santuario ya lo es. No, estas son leyes. La legislatura del gobierno local son los únicos que pueden cambiar esta ley. Por eso siempre me escuchas diciendo, bueno, seguimos siendo una ciudad santuario. Quiere decir que puedes acceder a programas del gobierno sin importar tu estatus migratorio. No se te van a preguntar, ¿no?, si eres ciudadano, ¿no? O si tenemos tu información, no se la vamos a compartir a nadie. Ujú. Bueno, ya que expliqué eso, te digo que es una trayectoria larga. Y estamos aquí para que la gente, bueno, deja empezar de nuevo. La oficina de la ciudad de Nueva York para asuntos de los migrantes, bajo los años en los que he estado, ha evolucionado de ser una organización o una oficina que se dedica a un portfolio muy específico, ¿no?, de programas, programa de asistencia legal, programa de aprendizaje del inglés o el programa de lenguas, ¿no?, de las que se hablan aquí en Nueva York, de accesibilidad, a una misión más global, o sea, más amplia, que es como oficina, cómo apoyamos al resto de las oficinas del gobierno, al resto de las agencias, poner al centro a los inmigrantes en cada una de esas oficinas y en cada una de esas misiones. Claro. ¿No? Eso es importante porque al tener esa misión, el equipo de nosotros se dedica a trabajar con otras agencias y otras oficinas del gobierno local para ver cómo mejor ellos pueden apoyar junto a nosotros a las comunidades migrantes. Como lo dije hace rato, cómo el Departamento de Educación puede mejor apoyar a los niños y niñas y familias migrantes en el sistema de educación, cómo el Departamento de Salud puede mejorar la accesibilidad y los servicios a los pacientes migrantes, a los neoyorquinos que necesitan apoyo de salud. Y bueno, hay una cantidad de ejemplos. Claro. Pero esa es una misión muy distinta, ¿no? Más amplia, pero creo muy importante. Y ojalá generaciones después de mí se dedican a esa lucha, porque esto es un trabajo constante que no se tiene que olvidar, porque si no, bueno, damos pasos atrás, ¿no? Y es una lucha larga, ¿no?, con una visión de que la ciudad de Nueva York sea la mejor ciudad de Nueva York para vivir, para los migrantes, sin importar sus estatus migratorios. Y con base en lo que me dices, al ir siendo Nueva York una ciudad santuario, las personas pueden asistir al hospital, reportar un delito, ir a la escuela de manera normal y sin riesgo. Sí, Franco, este término de ciudad santuario, mucha gente se confunde, ¿no?, al escucharlo, incluso se ha vuelto un término controversial, pero hoy quiero aclarar, ¿no? Simplemente quiere decir que en la ciudad de Nueva York existe una ley que se llama la Ley de Ciudad Santuario, que le dice a todo el personal del gobierno de la ciudad que si alguien viene a acceder a un servicio del gobierno de la ciudad, no se les puede preguntar sobre su estatus migratorio. Claro. Bueno, y que si la agencia necesita colectar información, que esa información, sea la que sea, no se les comparte al gobierno federal con propósitos de enforzar leyes federales de inmigración. Estas leyes se crean para que les dé confianza a los residentes de la ciudad de Nueva York, por cualquier razón, ¿no?, tener un poquito más de confianza al gobierno cuando necesitan acceder a algún servicio, ¿no? Porque no solamente es sobre la comunidad indocumentada, pero también es comunidad que tal vez cuente con estatus migratorio, que alguna vez también le tiene desconfianza o no quiere compartir información al gobierno de la ciudad.
por varias razones, ¿no? Sí. Pero en términos pues, reales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es víctima de un crimen, ¿no? O incluso es presencia un crimen, puede tener toda la confianza de llamar al 911 o acudir al precinto local, a las autoridades, a reportar el crimen sin tener el temor de que se les va a preguntar su estatus migratorio o que cualquier información comparta se les va a compartir a agentes de inmigración y que se va a meter en problemas por su estatus migratorio. Es bien importante porque en una ciudad así de grande, si los residentes no tienen la confianza de llamar al 911 o a las autoridades, a las policías, pues ahí sí todos nos vamos a estar perjudicar, ¿no? Porque si, bueno, le están asaltando y por tener temor al llamar al 911 se vuelve una peor situación, pues ahí perjudica a todos. Ok, y pues mucha gente escucha Oficina de Asuntos de Migración y piensa que es como el UCIS, ¿no? O sea, de que visas, permisos de trabajo, todo esto, pero me gustaría que nos explicaras de manera pues muy fundamental cuáles son los pilares de Moya, qué servicios puede tener o esperar la gente de pues sí, de esta sección de gobierno, porque, bueno, vemos el impacto implementado, pero no sabemos de dónde viene. Yo cuando saqué mi New York ID, que de hecho fue gracias a Moya que existe, pues presencié como una persona no sabía el idioma, inmediatamente la persona que atendía habló, o sea, descolgó un teléfono y le pusieron a alguien que hablaba su idioma y pudo acceder a estos servicios, beneficios y todo lo que ofrece pues a través de Moya, el gobierno. Sí, lo primero a entender es que el gobierno de la ciudad es muy distinto al gobierno federal, ¿no? O estatal. Eso es lo primero a entender. Y la gente, o sea, usualmente se confunde, ¿no? Porque pues en su día a diario, ¿no? No está pensando, bueno, quién es gobierno federal, quién es gobierno estatal, ciudad, pero es una distinción muy importante para nosotros. Incluso parte de nuestra educación a la comunidad, a los residentes, es que entiendan ellos la distinción entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Claro. El gobierno federal, por nuestra constitución en Estados Unidos, son los únicos que enforzan las leyes de inmigración federal, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gobierno estatal o el gobierno de la ciudad o los gobiernos locales no puedan tener oficinas que asisten a los migrantes, a las comunidades inmigrantes. ¿Qué es lo que es mi oficina? La Oficina de Asuntos de los Inmigrantes de la Ciudad de Nueva York se dedica a apoyarle a las comunidades migrantes que viven en Nueva York. Es simplemente, no enforzar las leyes federales de inmigración y como dices, tú Francisco, Es igual, no pasa nada. Como dices, no es para tramitar solicitudes de migración federal como visas o permisos de trabajo. Todo eso solamente el gobierno federal tiene la autoridad de hacer, ¿no? Es muy importante aclarar eso para que no me llamen a pedir sí, ¿no? Sí. Permiso para llevar por. Ajá. Y B, ¿cuándo piensas de servicios a los migrantes? ¿Qué es lo que piensas primero, ¿no? Servicios legales, ¿no? De migración, un abogado. Claro. ¿No? Pues tenemos un servicio de asistencia legal para migrantes muy grande. Incluso este año, la ciudad de Nueva York, solo la ciudad de Nueva York está invirtiendo $120 millones a servicios de inmigración legales, ¿no? Estos fondos se les otorgan a organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, cuando gente escucha, bueno, tal y tal organización ofrece servicios de inmigración legales gratuitos, eso muchas veces quiere decir que nosotros como gobierno de la ciudad son los que aportan los fondos,
¿no? Ok. Para que esos grupos, estas organizaciones puedan otorgarle este servicio a la comunidad. Claro. Junto a eso tenemos una línea directa donde la gente puede llamar para acceder a estos servicios y también informarse un poco más sobre nuestras leyes y nuestros servicios, ¿no? Así que eso es bien importante. Cuando alguien piensa de mi oficina, usualmente asocia con servicios legales de inmigración o nuestra línea directa para encontrar estos servicios. Pero tenemos otros programas muy importantes, igual que la gente debería de conocer. Cuando piensas de asuntos o servicios para los migrantes, también piensas de programas de aprendizaje de inglés. Claro. También tenemos un programa muy, yo creo, innovativo, que busca enseñar inglés, pero a la misma vez enseñarle a las comunidades sobre sus derechos y sobre los servicios que existen en la ciudad de Nueva York. Para eso nos asociamos con, otra vez, grupos comunitarios sin fines de lucro, donde pueden acceder a estos programas, estas clases gratuitamente, y a las bibliotecas, a todas las bibliotecas de la ciudad de Nueva York, donde pueden acceder a estas clases de aprendizaje de inglés, Sí. que igual vas a aprender sobre tus derechos y sobre los servicios que cuentas como residente de Nueva York. Pues si quieres saber el chisme completo, quédate a ver la segunda parte de esta gran entrevista con el comisionado Manuel Castro. Si te gusta la entrevista y Chismigración, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártenos. Te veo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Chismigración. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de más recursos como nuestro toolkit, para que con menos cuentos y más información la rompas donde quiera que vayas.